Amigos, estamos a solo horas de que el presidente de la República, Luis Abinader, dé un discurso a la nación en el marco de la celebración del 27 de febrero, Día de la Independencia de la República Dominicana, y ante el Congreso Nacional constituido con esas dos cámaras del Poder Legislativo. Con nosotros está la señora Sonia Díaz Hinoa, coordinadora de Participación Ciudadana, también Evangelina Soler, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, y Ricardo Pérez Fernández, quien es politólogo, está con nosotros vía Zoom. Haremos esta suerte de panel breve con los tres, a quienes les agradecemos estar tempranito con nosotros en Despierta con CDN, para analizar en la medida de lo posible cuáles son las perspectivas, cuál es el panorama que lleva al presidente de la República, Luis Abinader, a dar este primer gran discurso, por decirlo de alguna manera, de esos que quedan para la historia. Arranco con las damas, Ricardo, con tu permiso, y voy a arrancar con la señora Sonia Díaz. Señora Sonia, muchísimas gracias, buenos días. ¿Cuál es su panorama para el día de mañana? Mañana el presidente Abinader tiene una rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas, más que discurso, porque es incluso constitucional, es una función constitucional, una obligación constitucional que él tiene de rendir las cuentas al Congreso del año pasado. Entonces, a mi juicio, él se va a referir primero a la vacunación, ¿verdad?, que está llevando a cabo el gobierno. Se va a referir al Ministerio Público Independiente, que ha tenido éxito porque ha funcionado de manera adecuada hasta ahora, si lo comparamos con el Ministerio Público que lo antecedió. El presidente Abinader se va a referir a los logros que él ha tenido con las subvenciones de la gente que perdió su trabajo y ha seguido subvencionándolo. Y de manera general, esos son los aspectos que él va a tratar. Bueno, también va a tratar la firma del pacto eléctrico que hizo el gobierno y el empresariado en el día de ayer. Y digo el gobierno y el empresariado porque los sectores sociales, como no pudimos ponernos de acuerdo, no firmamos el pacto, incluyendo a la organización que represento, Participación Ciudadana, no firmamos el pacto. Bien, dicen que precisamente se firmó el pacto tan precipitado para incluir una rendición de cuentas. Evangelina, usted como neumóloga, de seguro tiene muchas expectativas respecto al sector salud. Claro, definitivamente. Tenemos la esperanza de que la promesa de, sobre todo, la inmunización masiva se cumpla y que continúe con el orden que hasta ahora ha mantenido. Y bueno, pues esperamos también que lo que es la pandemia en nuestro país logre ya controlarse y que se sigan los esfuerzos, porque la parte de salud pública tenemos un problema ahora mismo que es la pandemia con el virus del COVID, pero hay otros problemas que se han mantenido durante largos años y esperamos que el gobierno, que el señor presidente pues continúe con esa labor en ese sector tan importante para lo que es el país y la salud de los dominicanos. Gracias, doctora. Quiero hacerle una pregunta a la señora Sonia Díaz y una a Ricardo Pérez Fernández. A doña Sonia, ¿por qué, cuáles fueron los argumentos para no firmar el pacto eléctrico? Y si usted también opina que no se le cambió ni una coma, como dijeron algunos. Y a Ricardo Pérez Fernández, sus expectativas sobre de qué debería hablar el presidente de la República. No de qué va a hablar, sino de qué debería hablar. Empiezo con doña Sonia Díaz. La razón básica fue que el sector social no se pudo poner de acuerdo. Y los argumentos principales era que el pacto no se le cambió nada y nos lo dijeron. En el caso de Participación Ciudadana, nos dijeron que era el mismo pacto de 2017, o sea que era exactamente lo mismo. Y bueno, también lo que vimos es que el pacto no contempla ningún programa así estructurado y serio de las energías renovables, donde estamos en el siglo XXI y ese es el presente y el futuro del mundo. Y también otros sectores sociales y nosotros mismos nos dimos cuenta de que no había también una clara definición del problema de la tarifa para la población. Y nosotros como sector social
realmente nos debemos a la población dominicana. Es a la población dominicana que nos debemos. Entonces, entre esos factores y que no nos pusimos de acuerdo, entonces decidimos finalmente no firmar el pacto. Ricardo. Gracias, Yulisa. Naturalmente es una rendición de cuentas, debe iniciar por explicar un poco lo que han sido las ejecutorias de su gobierno en estos primeros 6 meses, y luego de lo que debería de hablar, porque a pesar de ser un discurso que en teoría debe enfocarse sobre acciones pasadas, es un escenario que siempre se aprovecha para articular discursos con proyección aspiracional de lo que se desea a futuro. No puede dejar de hablar de lo que se vislumbra ya como el control de lo que es esta situación de la pandemia, ya con la jornada de vacunación y una vuelta paulatina a la normalidad, planes concretos para la recuperación económica de todos los sectores y a todos los niveles, cuáles son las acciones que se continuarán realizando para apuntalar la institucionalidad en todos los sentidos en la República Dominicana, y qué visión, o sea, cuál país a partir de su visión pretende dejar a los dominicanos en 4 años o en 8, pero primero hay que asumir que son 4, al término de su presidencia. En eso debe enfocarse. Estoy consciente de que no es propiamente un ejercicio de rendición de cuentas lo que estoy hablando, pero es que ya la norma, ha trazado la pauta de en qué consisten estas intervenciones del presidente ante la Asamblea Nacional, y es un escenario que no puede desperdiciar. Por ende, debería, a mi forma de ver, tratar esos puntos que te acabo de mencionar. Yo quiero preguntarle tanto a la doctora Evangelina Soler como a Ricardo, con respecto al tema de la pandemia. En el caso de la doctora, hablemos, doctora Evangelina, sobre el momento en el que nos encontramos con el tema de la lucha contra el COVID-19. Hay mucha gente que hasta está respirando, se quitan la mascarilla, ya salen a la calle. Anoche, cuando yo salí de aquí a las 10 y pico de la noche, aunque hay toque de queda, uno veía un tránsito prácticamente normal. Desde esa perspectiva, su recomendación, hasta, por decirlo de alguna manera, epidemiológica para la ciudadanía, y cómo llega este momento al tema del discurso. Y en el caso de Ricardo, quiero preguntarte sobre política pura y dura. Estos primeros 6 meses han sido quizás una suerte de luna de miel del gobierno del presidente Abinader para con sus opositores. Y quizás la pandemia les ha dado esa suerte de colchón. ¿Será igual para los próximos 6 meses? Doctora Evangelina, en principio. Mira, la población debe de tener muy claro que a pesar de que se está produciendo un sistema de inmunización que es mundial y que nuestro país bien ha comenzado, el uso de las medidas de higiene sanitarias no deben descuidarse, porque ninguna vacuna es 100% efectiva y además no todos estamos inmunizados en estos momentos. Entonces, lo más sensato es mantener el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de las manos. No hay una efectividad 100% en ningún esquema de inmunización y sobre todo en estas vacunas planteadas para el COVID. Y sobre todo que nuestro país ha asumido esta inmunización en forma de fases. Y hasta que no se produzca una inmunidad de rebaño, la población debe de tomar en cuenta esas medidas ya pautadas. Distanciamiento social, uso adecuado de las mascarillas y el lavado eficaz de las manos. No relajar estas medidas. Ricardo. Sí, gracias, Catherine. A ver, normal lo de la luna de miel estos primeros 6 meses, no solamente porque el presidente Abinader asume en el contexto de una pandemia, sino que asume el poder tras 16 largos años de mandato continuo del PLD. Llega montado sobre la ola del cambio, se materializa y bueno, la gente tiende a ser más paciente con un proyecto que promete un cambio luego de tantos años de un mismo modelo político dirigiendo el país. Ahora bien, es natural que esto se vaya extinguiendo con el tiempo y así pasará. Ya para este año que recién inicia, y lo veremos ahora más adelante, yo sí esperaría que inicie la dinámica natural de la política, ¿no? Donde ya los opositores pues se definen, digamos que toman su rincón de batalla y entonces empiezan ya a tratar de debilitar al gobierno pensando en perspectivas electorales de las próximas elecciones. Al final esa es la dinámica de la política
Y sí, claro que sí, entiendo que dentro de poco esa luna de miel se podrá ver ya bastante menguada. Hay que recordar que las acciones del Ministerio Público ha sido, por decirlo de alguna manera, el aderezo, ¿no?, que ha garantizado que esa luna de miel pues se mantenga con el espesor suficiente como para que todavía en opinión pública no hayan señalamientos ni digamos cuestionamientos importantes al gobierno. Las acciones del Ministerio Público yo pienso que han sido satisfactorias para una parte importante de la población que tenía sed de justicia y de que hubiese un fin de la impunidad, y esto naturalmente lo ha ayudado, pero hasta de eso la gente se cansa. Así que pronto verán que como te digo, la dinámica normal de la política pues empezará a constituirse, y pronto veremos dos aceras claramente marcadas donde una defiende lo que hace y la otra critica todo lo que hace la de enfrente. Ricardo, pero eso no quita que en la locución de mañana, que no debiera ser la locución, la palabra cambio siga siendo uno de los entes mágicos. Entonces te pregunto si realmente él va a puntualizar eso del cambio, y lo otro, si no habría que hacer algún cambio en el esquema de la rendición de cuentas, porque realmente lo que el presidente vaya es a depositar las memorias de los ministerios, lo que han hecho los ministerios, pero lo que se traga el show es un pomposo y largo discurso. Dos cosas. Sí, bueno, yo creo que sería bastante inteligente continuar, digamos, con ese hilo conductor del cambio que viene desde la campaña, ya ahora teniendo que presentar la materialización de políticas concretas que abonen a ese proyecto del cambio, es decir, que den credibilidad a ese cambio que se prometió. Y debería ser una de las temáticas principales de todo su gobierno en estos 4 años, porque el electorado dominicano se lo compró. Y mientras el electorado dominicano valide la teoría de que estamos en un cambio, no hay necesidad de cambiar desde el punto de vista estratégico, digamos, la narrativa fundamental a través de la cual el gobierno proyecta sus acciones. Ahora bien, lo del cambio al formato de la rendición de cuentas, yo creo que sería sumamente difícil. Este formato de rendición de cuentas se inaugura en Estados Unidos. Y por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el mandato constitucional que existe es simplemente depositar en físico esas memorias de gestión, que al final es un compendio de lo que hacen todos los ministerios, como bien señalaste. Pero ha evolucionado en el tiempo, los presidentes, que son políticos, no lo olvidemos, aprovechan el escenario, no solamente de la Asamblea Nacional, sino de una parte significativa del país que está a la expectativa de nuevos anuncios y de bueno, enterarse de voz del propio presidente de cuáles son los planes, y es una oportunidad que se aprovecha. Yo creo que sería poco realista imaginarnos que tendríamos algún éxito planteando alguna reforma, algún cambio como se hacen estas rendiciones de cuentas, porque los políticos no tienen interés de que esto cambie. Es un escenario que nadie quiere desaprovechar. Quiero preguntarle a los tres, enumerado, digamos que 3 cosas, cada uno en diferentes áreas. Ricardo en lo político, la señora Sonia Díaz en lo social y la doctora en la pandemia. Las 3 cosas fuertes del gobierno hasta este momento, 6 meses nada más, y las 3 cosas débiles, 3 debilidades, 3 fortalezas que haya tenido el gobierno en estos primeros 6 meses. Salud en pandemia, condiciones sociales y de justicia, señora Sonia Díaz, y Ricardo, la situación política del país. Comenzamos con la señora Sonia Díaz. Bueno, yo creo que el logro definitivamente es la independencia del Ministerio Público, o de la cabeza del Ministerio Público, que es la que se está... digo la cabeza del Ministerio Público porque el Ministerio Público es un cuerpo general y no va a cambiar de un minuto a otro. Pero la dirección está en esa tesitura de independencia total. Y claro, lo beneficia también, como tuvimos un Ministerio Público tan deficiente en los finales del gobierno pasado, entonces este Ministerio Público nuevo, profesionalizado, lo beneficia, o sea, beneficia al presidente. Y lo que decía Ricardo ahorita, que la población dominicana tiene sed de justicia. Y entonces se comenzó con ese proceso. Este es el inicio. También yo creo que otra luz del presidente Abinader es haber trabajado con los planes de salud,
que hasta ahora han sido exitosos cuando lo comparamos con otros países. Y también una cosa se desprende de la otra también, tratar de recuperar un poco la economía dentro del esquema de crisis sanitaria, crisis económica. Esas son, por ejemplo, tres luces. Y también compras y contrataciones públicas también, que comenzó a actuar y a cancelar, ¿verdad? A cancelar las licencias de los funcionarios públicos que eran funcionarios públicos y también hacían negocio con el Estado. Todo ese tipo de cosas creo que lo ha beneficiado, o sea, esas políticas han sido beneficiosas del presidente Abinader. ¿Cuáles son las debilidades? Primera debilidad del presidente Abinader. A veces parecería que se están dando tumbos, ¿verdad? Porque se comienza con una cosa y después hay que cambiarla y después hay que cambiarla. Alguna gente no la ve como debilidad, sino como una fortaleza en tanto rectifica, ¿verdad? Y eso podrían tener razón, pero no es elegante que el gobierno esté diciendo una cosa uno y diciendo otra. Por ejemplo, ahora recientemente el director de presupuesto dice que las apropiaciones para los partidos políticos de la ley son 600 y tantos mil de millones de pesos. Y después viene el ministro de la presidencia, el ministro administrativo de la presidencia, y dice que no, que los partidos políticos le van a dar lo que solicitó la Junta, que era la totalidad. O sea, y así contraría la ley y la política, las declaraciones del propio presidente de la República. Entonces, todas esas contradicciones no son las más beneficiosas, a mi juicio. Doctora, fortalezas y debilidades. Mira, yo pienso que el presidente desde inicio de su mandato ha dado muestra de tener interés en la salud del pueblo dominicano. Y esas son para mí las cosas más importantes, porque la salud es lo más importante que pueda tener un pueblo, pese a cosas escuchadas diferente a ello en líderes de opinión, en medios de salud, pero la salud es lo más importante, inclusive por encima de lo que es la economía de un pueblo. Entonces, el presidente, dentro de sus fortalezas, yo he visto que el presidente ha permitido la participación de los sectores que involucran esta problemática. Hemos sido invitados a conversatorio directamente con él y con el Gabinete de Salud, y eso es una fortaleza, porque el presidente ha escuchado a los médicos, ha escuchado al gremio, se ha dejado asesorar. Y otra de las fortalezas que yo veo en el actual presidente Abinader es que cumplió su promesa de inmunización. Estaba planteada para marzo y sin embargo ya comenzamos en febrero a inmunizar al país. Otra fortaleza que veo es que el presidente, cuando se le llama la atención sobre algún tema, corresponde al llamado. Esas son las tres principales fortalezas que yo veo al actual presidente: la transparencia en la gestión de salud, el gabinete que ha compuesto, que entiendo que están haciendo las ejecutorias necesarias para frenar la pandemia, pero dentro de las debilidades, una de ellas es que se ha dejado presionar por algunos sectores. Y me refiero, por ejemplo, en algún momento donde la pandemia estaba en su peor situación, en enero, por ejemplo, veíamos sectores involucrados en lo que es las pequeñas y medianas empresas, presionando al gobierno para que éste permitiese la apertura de bares, restaurantes, y esa medida, así como dice la señora Sonia, el presidente debe tomarse el tiempo de pensar una vez que toma una ejecutoria y no dejarse presionar por los sectores involucrados. Yo pienso que esa es la mayor debilidad que he podido observar en nuestro señor presidente. Muy bien. Vamos con Ricardo Pérez Fernández entonces. Para darle la lectura política, obligatoriamente tendríamos que filtrar el análisis a través del sedazo de la opinión pública y de las proyecciones electorales que uno percibe en este momento. Entonces, te lo resumiría de la siguiente manera. Fortalezas.
las acciones del Ministerio Público, que no dependen del presidente de manera directa, pero sí les reditúan capital político, han validado la promesa de campaña, no solamente de que esto era un proyecto político de cambio, sino un proyecto político de cambio que venía con el mandato de la población en el sentido de la persecución de la corrupción y la detención de la impunidad, marcaron antes y un después. Y esa parte, por el momento, está siendo validada. Por igual, por lo menos el presidente Abinader y los principales funcionarios hasta este momento proyectan, yo diría que transparencia y compromiso con la función, lo cual en este momento del tiempo también resulta muy importante para un proyecto político que recién inicia y que llega al poder por las razones que llegó al poder. Debilidades. Diría que, primero, por momentos es un gobierno que se le ve descoordinado. Es un gobierno donde a veces se tiene la percepción, digamos, de que no todos despachan, por usar algún término, a partir de los mismos objetivos estratégicos trazados por un presidente, sino que se ve cierta dispersión en la persecución de algunas, incluso en las propuestas de algunas medidas de políticas públicas, y eso los ha llevado a cometer muchos errores, algunos calificados de novatadas, otros simplemente no se entienden. Por eso muchas veces se ve el vaivén con una medida, el que hoy la pongo, mañana la quito, etcétera. Eso va creando la imagen de un gobierno dubitativo, de un gobierno que improvisa, y eso en el mediano plazo podría costarle electoralmente. En cuanto a retos, yo te diría que el gobierno, o el proyecto político del gobierno, tiene un inmenso reto, y es el siguiente. El presidente Abinader llega al poder en el año 2020 con una coalición electoral prestada, no propia. Es decir, hubo gente que votaba por otras opciones electorales en el marco de los procesos electorales, que en esta ocasión decidió votar por el proyecto del PRM y de Luis Abinader. Esa base de apoyo no es permanente. Entonces, a la vez que enfrenta todos los retos del gobierno en el contexto de esta pandemia, que no son pocos ni son fáciles, tiene también la tarea de construir su propia coalición político-electoral que le garantice a él y a su proyecto político posibilidades electorales. Yo sé que suena bastante sencillo plantearlo, pero no es nada fácil en el contexto social y económico en el que se encuentra la República Dominicana. Así te lo resumiría desde el ámbito político en estos cortísimos 6 meses, que además lo estamos evaluando con mucha gentileza por la solidaridad que hay que dispensarle a un presidente que se juramentó en el contexto y en las circunstancias en que le tocó a Luis Abinader. Muy bien, gracias. Bueno, a los tres queremos darles las gracias por habernos dado esta panorámica previa al discurso de rendición de cuentas de estos primeros 6 meses del presidente de la República, Luis Abinader. Reiteramos a la teleaudiencia que a partir de mañana, a 27 de febrero a las 7 de la mañana, estará todo el equipo de CDN listo para informarles en el programa especial o cobertura especial El Ejecutivo en la Cámara. Ante la Asamblea. Ante la Asamblea, así lo vamos a llamar, esta cobertura especial. Gracias a los tres por habernos acompañado, a Ricardo, Sonia, Evangelina. Que tengan feliz resto del día.